Buenas tardes a todas. Creo que no puedo decir todos porque el único creo que soy yo. No sé si hay alguien más por ahí. Si es así, bienvenido también. Esta forma parte del ciclo de conferencias que estoy dando cada semana o cada 15 días. Mi nombre es Francisco Viñas. Yo soy terapeuta holístico integrativo. Es decir, yo contemplo que la salud es parte de un todo. Es decir, son diferentes elementos que en comunión, pues, si alguno de ellos se descompensan, pues vienen los problemas del cual, por ejemplo, nos vamos a ocupar hoy. ¿Vale? Comentaros bueno, que yo tengo sede principal aquí, mi consulta está aquí en Barcelona. Vamos a ver, porque ya sí, espero ver, puede, revisa. Vale, que alguien está escribiendo. Disculpad. Es que cuando veo un chat me da por mirar a ver si es que tienen alguna inquietud. Bueno, os decía que mi consulta la tengo aquí en Barcelona, pero que también hago consultas online desde hace muchísimos años, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Vale? Vamos a ir al tema. Antes que nada, antes de entrar en materia, creo que es digno de mencionar que el aporte holístico integrativo que yo os pueda dar junto con las herramientas y recomendaciones para nada tienen por qué sustituir lo que os dé vuestro médico o profesional sanitario. ¿Vale? Decía un maestro mío, y tenía mucha razón, que es que no hay ninguna alteración de salud intratables, solo tardanza en encontrar quién lo haga, ¿no? Y principalmente la llave lo tiene uno mismo, en este caso vosotras mismas o vosotros mismos, ¿no? Es decir, si de alguna forma yo soy generoso en el conocimiento, y con esto os quiero decir que yo más que conferencias informativas, yo hago conferencias formativas, es decir, a mí me gusta formar y proyectar mi conocimiento hacia los pacientes, es porque, primero, cada vez más hay una necesidad de saber y el conocimiento que yo os puedo aportar va a servir de herramienta para facilitarme a mí el camino en que comprendamos los dos de qué manera abordar cada situación. En este caso, el tema que nos ocupa hoy sería fibromialgia, que como decía al principio, cuando no estabais todas y todos, pues se trata de una alteración de salud que se ha convertido como en un cajón desastre, ¿no? De ahí a la complejidad de realizar una conferencia como esta, si yo os avanzo, que tiene alrededor de unas 70 diapositivas. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Vale? De entrada, una introducción al método de trabajo personal. Es decir, si yo no consigo que hablemos el mismo idioma, es decir, que cómo aborda este hombre o este terapeuta la salud, qué paradigma utiliza, pues a lo mejor hay cosas que no comprenderéis cuando las mencione, y aún así tendremos un espacio final para preguntas, para las dudas que os puedan surgir. Por eso os decía que tuvierais un papelito cerca, porque primero habrá grandes aportes de conocimiento, y segundo, si tenéis alguna pregunta, os la apuntáis y me lo decís al final, ¿no? Trataremos los principios básicos de la salud y conceptos terapéuticos ancestrales basados en la observación y experimentación. Ya os avanzo que estamos hablando de la medicina china, medicina ayurvédica, que tienen muchos elementos en común. La etnomedicina también, se puede decir que es así. Hablaremos, está claro, de la fibromialgia. Esto es uno de los últimos términos que le han puesto a la fatiga crónica y cositas así, ¿vale? La palabra crónica no es que sea demasiado amante del tema. Si tenéis por ahí los micros encendidos, por favor, me los cortáis, si no tendré que hacerlo yo, ¿vale? Pero no quiero romper el ritmo de la conferencia, por favor. Hablaremos de los síntomas. Veo que al final tendré que hacerlo yo. ¿Ya? No, veo que no. Disculpad, continuamos. Hablaremos de los síntomas, hablaremos de cómo lo conoce y cómo lo aborda la medicina convencional,
hablaremos de la visión holística e integrativa de la fibromialgia y los terrenos, es decir, en las circunstancias en las que se constituye o dice la medicina holístico-integrativa en qué circunstancias se constituye una fibromialgia. Hablaremos del vellón omega y su papel dentro de la fibromialgia. Entenderéis, solo mencionaré dentro de esta fórmula vellón lo que tiene acción sobre este tema en cuestión. O sea, es decir, hay muchas más cosas que tratará esta fórmula, pero destacaré en qué terreno, o sea, de las sustancias que contiene, qué acción terapéutica tiene sobre la fibromialgia, ¿no? Complementarios, porque como os decía, la fibromialgia es muy compleja de tratar porque también hay un papel muy importante a nivel emocional. Y en cuanto a la parte emocional entra en un problema de la salud, lo dificulta todo mucho más. Pensamos que el ser racionales se convierte en una irracionalidad cuando se trata de corregir un problema de salud, ¿vale? Porque lo dificulta mucho más. Y después, ¿qué hay detrás de las vellón omega y el valor de la simplificación que a mí me gusta hablarle, ¿no? La parte final hablaré un poco de qué es vellón omega en sus orígenes, es decir, de dónde viene y ese conocimiento y esa sabiduría tan completa que tiene la fórmula vellón omega y sus complementarios, de dónde sale y qué clase de filosofía hay detrás. Porque yo creo que es importante. Todo es importante cuando se trata de salud. El creer en la persona que tienes delante y creer en el tratamiento que tú vas a hacer. Y los pilares en los que se constituye incluso cualquier tratamiento también se convierte en credibilidad, en la vía de la solución, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué formación tengo? Pues yo empecé hace bastantes años ya, primero como paciente, os tengo que decir, por lo tanto yo creo que empezar como paciente da una visión diferente en el terreno de la salud y a partir de ahí el factor de crecimiento dentro de estos campos. Yo empecé haciendo una técnica que se llama arcromerterapia, que es una técnica también holístico-integrativa, de la cual se ha convertido en parte integrante de mi paradigma, que es la terapia biocuántica en medicina tradicional china, ¿no? Hice un posgrado en homeopatía pluralista, energética, con base de medicina tradicional china. Es decir, yo soy la escuela más evolucionada dentro de la homeopatía, teniendo en cuenta que hay tres escuelas: beneficista, complexista y pluralista, ¿no? Me formé posteriormente en medicina biológica, que es el camino intermedio entre la medicina convencional y la medicina china, es la fusión del conocimiento. Aromaterapia pediátrica, aromaterapia científica, terapia físico-vascular. Bueno, trabajo muchísimos campos, la ortomolecular, ahora lo veréis y os lo emplearé. Esto es mi paradigma, mi forma de trabajar está en continuo crecimiento, ¿no? Es decir, yo no me cierro en banda, yo estoy dentro de lo que se conoce la medicina cuántica y medicina china, ¿no? Entonces, el factor de crecimiento es exponencial, como os decía. Bien, ¿qué es la terapia biocuántica medicina tradicional china, ¿no? Este paradigma del que os estaba hablando, ¿vale? Es un sistema basado en el principio cuántico o vibracional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos y cada una de las cosas que nos rodean, desde una emoción hasta un trastorno de la salud del tipo que sea, vibra a una frecuencia determinada. Si conocemos esa frecuencia o sabemos cómo captarla, podremos hacer ese mapa a medida y encontrar el elemento causal de la alteración de salud, ¿no? Entonces, las herramientas que yo utilizo, el Reiki, la geometría sagrada, y me estoy refiriendo pues, en las fotografías que tenemos a la derecha de la pantalla, la primera de todo, eso es una práctica de Reiki, es decir, es captar el campo energético a través del pulso. La definición sería variación de onda estacionaria a nivel arterial, es decir, captar el campo cuántico a través del pulso. Cuando se rompe el campo energético con un filtro dorado de oro de 24 quilates, se produce una variación en la tensión arterial a una distancia determinada, que es la que determina si hay o no hay una alteración en función a lo que yo ponga encima del cuerpo. La segunda fotografía sería un arquetipo, una forma energética geométrica que poniéndola encima del cuerpo indicaría, pues en este caso, si hay bacterias, si hay virus, si hay hongos, si hay parásitos, siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de
cuántica, por lo tanto está 3 pasos antes que la medicina convencional, en lo que entraríamos en el campo del prediagnóstico, ¿no? Antes de que se somatice el síntoma. Como os decía, mi principal de las inquietudes es encontrar la causa, la razón por la cual se está dando esa sintomatología o esa alteración de salud. Si encontramos la causa, podremos tratar el síntoma, que es en lo que se basa básicamente la medicina convencional y que muchas veces incurre en tratar el síntoma y no al paciente, que es la realidad de la salud, ¿no? Si hay una cosa que define la medicina china es que trata al paciente y no el síntoma, ¿vale? Herramientas, como os decía, desde homeopatía pluralista, ayurveda, medicina biológica, que es el camino intermedio entre medicina convencional y medicina china, fitoterapia amazónica, terapia físico-vascular Bemer, que la conoceremos a grandes rasgos dentro de la fibromialgia porque es muy importante y lo entenderéis, el papel que va a tener dentro de este concepto de fibromialgia, la aromaterapia, la iemoterapia, la ortomolecular, la oligoterapia, la micoterapia, que serían tratamiento con setas, de la cual pues en cierta manera también se usa dentro del laboratorio de Bellón Omega. Terapia floral Elidin 760, que es la evolución de la escuela Bach, según la escuela andalusí, que se basa en medicina egipcia, orquídeas y gemas colombianas, cromoterapia, magnetoterapia, todos son herramientas que están integradas dentro del paradigma de la terapia biocuántica, la medicina tradicional china, con la idea de corregir el elemento causante de la alteración de salud. Bien, más. Vamos a ver. ¿Pasa? Bien, aquí me veis, estaba testando en una conferencia precisamente en Madrid. Igual creo que tenemos ahí alguna compañera que recordará esta foto, porque creo recordar incluso que me la hizo ella. Entonces, bueno, aquí, como veis, estoy cogiendo el pulso a una paciente y lo que hago es, mediante un movimiento de acercamiento y alejamiento de la mano respecto al cuerpo, se captan esas variaciones energéticas. No es algo que yo perciba visualmente, sino que se palpa físicamente por una alteración en el pulso. Principios básicos. Todos los que venís a mis conferencias sabéis que siempre introduzco principios básicos. A veces me repito ¿por qué? Porque creo que son muy importantes marcar a fuego esta serie de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, hoy os introduzco un concepto nuevo que no había hecho hasta la hora, que es la ley de Hering. La ley de Hering se estudia desde la homeopatía. En concreto, Hering era un homeópata alemán bastante reputado, ¿no? Y él decía que para llegar a la salud necesitamos atravesar unas sucesivas crisis curativas de acuerdo con la ley de la curación. ¿Cómo? Pues ahora lo veréis. Por un lado, la mejora del problema de salud y la curación se produce de dentro a fuera, es decir, que se corrigen de alguna forma al revés de cómo entró. Los síntomas desaparecen de arriba a abajo. Las molestias van de un órgano importante a otro menos importante y los síntomas desaparecen en orden inverso a su aparición. Esto es un poco, a grandes rasgos, lo que es la ley de Hering, ¿no? Con esto podéis entender que muchas veces preguntan, ¿cuánto voy a tardar en estar mejor o en curarme? Lo primero que hay que comprender un poco es la ley de Hering, es decir, si esa persona lleva 3 años en un terreno de salud comprometido, es de alguna forma lógico, aunque creamos o pueda llegar a creer que será menos, que posiblemente tardemos 3 años en llegar a equilibrar ese problema de salud. Ese sería, de alguna forma, el valor estándar. ¿Vale? De ahí podemos trabajar de muchas maneras, ¿no? Las terapias evolutivas como las que yo practico acostumbran a reducir estos tiempos, pero la ley de Hering contempla esto, ¿vale? Estos pilares. Por otro lado, es importante, y esto sí que me reitero en otras veces, que es el síntoma o enfermedad, ¿no? Porque realmente una enfermedad es un conjunto de síntomas o síntomas, ¿no? Es la referencia subjetiva y quedaros con el tema subjetivo porque cada persona lo percibe de una forma diferente. Por eso dice de la percepción que reconoce como anómala o causada por un estado patológico o enfermedad. Esto está extraído de la Wikipedia. Pero si nos tiramos un poco a la piscina o me tiro un poco a la piscina de lo que es
un problema de salud o una alteración de salud o una enfermedad, como os guste deciros, a pesar de que me gustaría empezar a quitar etiquetas, en realidad para mí es la expresión fisiopatológica o dialecto, idioma que utiliza el organismo para expresarnos a través de la sintomatología que hemos vivido una situación emocional inesperada, y aquí introduzco el concepto emocional, cosa que no se habla en Wikipedia. Introduzco también el elemento en soledad real o, en este caso, o la percepción personal de la situación, ¿vale? Porque, es decir, estamos llevando una situación de puertas para adentro sin verbalizarla, ¿no? Y esta alteración de salud lo que hace es darnos la oportunidad de corregirla mediante el cuadro en cuestión. Muchas personas agreden a la enfermedad, la callan. Si la callan, lo único que están haciendo es darle alas. Por lo tanto, lo más importante es escucharse y verbalizar. Y ahí, en conceptos básicos, tendríamos que hablar, por ejemplo, de la medicina tradicional china, ¿no? Es uno de mis pilares en mi paradigma, ¿no? Estamos hablando de una metodología que tiene más de 2000 años. Al igual que, por ejemplo, la medicina ayurvédica, ¿no? Que tiene esos paralelismos, ¿no? Actualmente tiene muchísima fuerza y cada vez se está extendiendo muchísimo más, ¿no? Está basada en la experimentación y en la observación. Es decir, no hay forma mejor que comprender a una alteración de salud que observándola, contrastándola, y después lo que hicieron la medicina china es experimentar. Y todo eso lo tienen documentado. Es decir, es imposible que algo que hay gente que quiere poner en duda su eficacia, y es imposible que un paradigma médico-terapéutico de más de 2000 años no sea falso, no tenga unas bases consolidadas. Claro, están diciendo que en la medicina china, porque lo tenía prohibido, no podían abrir los cuerpos. Aún así tenían una concepción casi precisa de cómo funcionaba un organismo por dentro, ¿no? Las alteraciones de salud pues las atribuyen a desequilibrios en diferentes planos, y ahí entraría el concepto holístico, emocional, físico, patológico, incluso podríamos hablar, desde mi punto de vista, el constitucional, que ya sería terrenos homeopáticos, ¿no? Aquí os enseño así a grandes rasgos, de los que vais asistiendo, igual la habéis visto 3 o 4 veces, una herramienta que yo utilizo en consulta para comprender desde la medicina china cómo funciona internamente el organismo de la persona que tengo delante, ¿no? A partir de la sintomatología que me comenta. Es decir, una persona que se me despierte, por ejemplo, a las 5 de la madrugada, pues ya me puede determinar, según este gráfico, que tendrá un problema de intestino grueso, ¿no? Si es una persona que está constantemente en un terreno de tristeza, llanto, de pena, pues habrá afectado pulmón, y seguro que como consecuencia también se verá afectado el intestino grueso por proximidad, ¿no? No voy a entrar en desarrollar el ciclo de generación y el ciclo de dominación, teniendo en cuenta pues que el ciclo de generación alimenta un elemento al otro, y el ciclo de dominación pues de alguna forma está corrompiendo, afectando a su órgano opuesto, ¿no? Más cositas. Los pilares de la medicina china, rápidamente. Yin y Yang, los conocéis todos, los 5 elementos: fuego, tierra, metal, agua y madera, y el Qi, el concepto de la energía, ¿no? Cuando hablamos de Yin y Yang, son leyes opuestas que de alguna forma se dice que están presentes en todos los elementos de la Tierra, ¿no? Cuando se produce el desequilibrio o hay alguno que domina más, se constituye el problema de salud. De los 5 elementos también dicen que todo lo que hay en la Tierra está formado por estos 5 elementos, y esta interacción es la que hace que todos estén en equilibrio. Cuando hay uno que destaca más que el otro, volvemos otra vez a lo mismo, incurren problemas de salud. Y el chi, o esa energía vital, esa que recorre esos meridianos que conocemos, por ejemplo, de acupuntura, pues esta energía vital que no se puede, que dicen que no existe porque no la perciben desde la medicina convencional, pero los chinos, la medicina tradicional china, pues han constatado, por ejemplo, a través de la acupuntura, que cuando existe un bloqueo energético en esos meridianos que ellos llegaron a descubrir sin abrir los cuerpos, pues cuando existe un bloqueo también se constituye un problema de salud. Por lo tanto,
Si no fluye correctamente ese chi, habrá un problema de salud constituido. Dice la medicina china que las alteraciones de salud se producen por desequilibrios entre las fuerzas interiores, el chi, la energía, el shui, la sangre, el shen, la mente, y el yin y el yang, el desequilibrio, ¿no? Cuando dicen, por ejemplo, es precioso cuando hablan del corazón, ¿no? El corazón que late y el corazón que siente, ¿no? El shen del corazón sería el corazón que siente, ¿vale? Y eso, a nivel de sintomatología, se trata de manera diferente, porque estamos hablando de un calor de corazón o un vacío de corazón, ¿no? Las causas de las alteraciones pueden ser factores endógenos, es decir, factores internos, o factores exógenos, ¿vale? Cuando decimos factores exógenos por un problema externo, ¿no? Por ejemplo, una cuestión emocional, una situación de invasión emocional, por ejemplo, ¿eh? Y ya vamos a entrar en el terreno de fibromialgia, que no es poco, ¿vale? Como os decía al principio, estamos ante un problema de salud multisintomático. Podríamos decir que la fibromialgia contiene casi todos los terrenos o los ejes metabólicos de la medicina tradicional china, casi todos, una parte importante. Una parte muy importante de muchos problemas de salud, porque realmente afecta en todos los planos. Por ello, requiere de un conocimiento, requiere de un estudio pormenorizado bastante profundo. Y entonces, lo primero que vamos a hacer es qué es la fibromialgia desde el conocimiento de la medicina convencional, ¿no? Dice la Universidad de Navarra que el síndrome de fibromialgia es una condición crónica, o sea, ya de entrada es condena y compleja, que causa dolores generalizados y un agotamiento profundo. Es decir, se están dedicando a describir un poco cómo se siente esa persona, junto a una variedad de otros síntomas acompañantes. Muchas veces se describe como un dolor de pies a cabeza. Es decir, aquí hay un todo. Es decir, un día, mañana hará sol, nubes y chubascos. Aquí se incluye absolutamente todo, ¿no? Cada vez es más frecuente y se presenta más en mujeres que en hombres. Por la razón que fuera. Yo creo que puede ser incluso por una cuestión social, ¿eh? Causas. Desde el momento que la define de esta manera, queda claro que lo que voy a decir ahora mismo y lo que dicen ellos es todo, ¿vale? Dice causas, sin que sea una causa, sino más bien un detonante, es decir, no tiene muy bien claro la causa, sino que a partir de este tipo de síndrome puede aparecer después de una infección bacteriana o viral, un accidente de automóvil, una separación matrimonial, un problema con los hijos. Puede ir ligada a una respuesta anormal a una situación de estrés, es decir, casi todo. Es decir, como no saben exactamente la causa, incluyen casi todo de lo que nos podemos encontrar en nuestro día a día, ¿vale? Creo que lo único que ha faltado aquí poner es problemas en el trabajo, que yo creo que eso si no lo han puesto, lo pondrán, porque también puede ser por eso. Síntomas, pues ahora lo veréis. Según la Universidad de Navarra, trastornos del sueño, anquilosamiento, es decir, rigidez del cuerpo, dolores de cabeza o de la cara tipo neurálgico, ¿vale? Como corrientes, malestar abdominal, es decir, de tipo digestivo, problemas genitourinarios, estamos hablando de desórdenes de infección de orina, parestesias, es decir, acorchamientos, hormigueos, sensibilidad a la temperatura, personas que son muy sensibles al frío y al calor, problemas de piel como pruritos, sequedad, síntomas de tórax como que te falta el aire, como dolor en el pecho, desequilibrio como vértigos, dificultad para concentrarse, lentitud mental, sensaciones en las piernas como piernas inquietas, sensibilidad ambiental como hipersensibilidad a la luz, a los ruidos, a los olores, a cambios del tiempo, depresión, ansiedad, es decir, que si estamos poniéndolo todo. Es un cajón donde hay muchas bolas y ahí están todas. ¿Qué tiene usted? Pues esto, pues mira, tiene fibromialgia, ¿vale? Si de todas estas pues coinciden muchas, pues estás dentro del terreno de la fibromialgia. Pero ¿qué tienen en común todas estas? Porque vamos a ir un poco más allá. Es decir, tenemos los síntomas que dice la Universidad de Navarra, que sería la fibromialgia, pero algo en común tienen. Y eso está muy claro
y lo veréis dentro de un momentito. En este caso estamos hablando del hígado. Desde la medicina china, un trastorno de hígado somatiza con toda esa serie de sintomatología. Es decir, pensad que el hígado hace 518 funciones fisiológicas en el organismo, ¿vale? Entonces, todos esos síntomas que os he enumerado forman parte de desequilibrios a nivel hepático. Y os puedo decir que respirar incorrectamente puede hacer detonar múltiples desórdenes a nivel hepático, por lo que un estado de ansiedad y de estrés afecta a nivel de hígado, ¿no? Tratamientos que sugiere la Universidad de Navarra para este tipo de cuadros, ¿no? Ya de entrada dicen que no hay un tratamiento causal, ¿vale? Como realmente no se conoce la causa, lo que se va a hacer de entrada es ir directamente al síntoma. ¿Y cómo lo hacen? Mediante un fármaco que lo que hace es reducir el impulso del cuerpo hacia el cerebro, ¿vale? Otro tratamiento que lo que hace es reducir el impulso del cerebro al cuerpo, inhibiendo la capacidad del dolor, ¿vale? Es decir, nadie está preguntándole a esta persona qué le pasa, solo se están intentando inhibir el dolor hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Por otro lado, y esto es una evolución positiva, empiezan a introducir cosas como el yoga y el tai chi. Ya desde este punto de vista, por ejemplo, solo con el mero hecho de respirar de manera ordenada, mediante el yoga y tai chi, ya mejoraría la función hepática, como os decía hace un momento. La terapia de grupo o el apoyo. Pensad, como veremos dentro de un momento, y os he dicho antes, que una alteración de salud se constituye por un silencio, es decir, por una falta de verbalización. El hecho de hacer una terapia de grupo, donde verbalizas lo que llevas dentro, va a hacer que se descargue esa tensión, esa resistencia, ¿vale? Y el tratamiento psicoterápico o psiquiátrico, ¿no? Cuidado con los psicotrópicos, porque aparte de inhibir, lo que hacen es darle alas a otros procesos, ¿vale? Y a nivel de tratamientos físicos, pues ¿qué se hacen, no? Infiltraciones con lidocaína, es decir, de tipo terapia neural, pues, si hay dolores, lo que se hace es como dormir esos dolores por infiltraciones. Ejercicio, ya sabemos que el ejercicio es importante, por no decir vital, moverte. El cambio de estilo de vida, pensar que cuando uno tiene un problema de salud, como os he dicho antes, es la forma que indica el organismo para decir que hay que cambiar algo. Por lo tanto, tiene que haber un punto de inflexión y si no lo escuchamos y si callamos el síntoma, lo único que vamos a hacer es que la próxima vez el organismo lo va a decir con más decibelios. Va a pasar al siguiente nivel, ¿no? Lo que se conoce como un terreno más agravado. O sesiones de fisioterapia, ¿vale? Que pueden ayudar a mitigar esos dolores mediante estas movilizaciones. Bien. Y desde la medicina china, ¿qué podríamos decir que es la fibromialgia, ¿no? De entrada tenemos que hablar, como os he dicho antes, que es un terreno lo suficientemente complejo como para hacer una valoración global. Es decir, no hay paciente igual. Y os puedo decir que no hay ninguno igual. Cada persona es un mundo diferente y un contexto diferente. Por lo tanto, es importante observación, experimentación y también escuchar a la persona que tenemos delante porque necesita hablar. Otra cosa que tampoco es la solución convertirte en un paño de lágrimas de esa persona, porque si de alguna forma tú eres el acompañante a ese proceso evolutivo, esa ley de Hering, esa corrección en orden inverso, ¿no? Se puede desarrollar en personas calurosas y frioleras, ¿vale? En el cual, pues, tanto por dentro como por fuera, ¿no? Porque eso también es importante, ¿no? Hay personas que tienen sensación de frío por dentro y calor por fuera, ¿no? Puede haber un terreno de edema muscular, de sequedad, puede haber un estancamiento sanguíneo, ¿vale? Reacciones inmunitarias, bloqueos y vientos. Por ejemplo, cuando hablamos de vientos estamos hablando de hígado. Cuando hablamos de bloqueos podemos hablar también de hígado, pero un bloqueo enzimático y puede darse perfectamente porque no respiras correctamente. Pero sobre todo hay un factor emocional muy importante, ¿no? El detonante, en la mayoría de los casos, es un estrés, ¿vale? Es un estrés, es un cuerpo llevado al límite en muchas situaciones. Cuando hablamos de viento frío
humedad, pues esa persona de alguna forma pues está expresando como una sensación de edema, ¿no? Como esa hinchazón de músculos, de tendones, ¿no? Hay esta insuficiencia metabólica, este cuerpo que no funciona correctamente, que va por debajo de revoluciones, y eso se expresa a través de un frío causando dolor, ¿no? Por lo que aumentando la temperatura corporal, estos dolores mejorarán, ¿no? Si se constituye en viento, humedad, calor externo, ¿vale? Y estancamiento de chi, estaríamos ante una definición de calor, ¿vale? Sensación febril, dolores artríticos, es decir, que cursan por exceso, inflamación que cursa con calor, hay una falta de sed, ¿no? Desde el momento en el que hay un estancamiento con edema, está todo hinchado, hay una hinchazón abdominal, hay una rojez lingual, ¿no? Y este sería el segundo de los terrenos. Y el tercero, así muy importante, quizás de todos los más importantes, es el estancamiento de sangre asociado a una humedad y un vacío de Jing-Mai, lo que se conoce como un trastorno microcirculatorio, ¿vale? Estamos hablando de un cuadro de alteraciones arteriolares, preanemia, anemia, fáciles contusiones, es decir, me doy un pequeño golpe y tengo un edema, hay elongaciones, es decir, problemas de que los tendones y ligamentos pues, son hiperlaxos, contracturas, traumatismos que tardan mucho en curarse, heridas que no curan, debilidad muscular, ¿vale? Pero fijaros en la cantidad de alteraciones de salud que pueden estar ligados a esta microcirculación. Y ahora entenderéis el concepto de microcirculación porque os lo hablaré en una serie de diapositivas muy interesantes. Pero aquí, para que veáis un poco a grandes rasgos la cantidad de cuadros que están ligados a un vacío de Jing-Mai o problema microcirculatorio, ¿no? O estancamiento de sangre, ¿no? Fijaros que sobre todo hay, por ejemplo, a la izquierda vemos dolor interno, ¿vale? Acrocianosis, eritemas, ¿vale? Problemas de piel, lumbagos, ciáticas, son sintomatologías que ya los hemos hablado como muy típicos en fibromialgia, ¿sí? Pero ¿qué más sabemos del tema de la microcirculación? ¿Qué dice la medicina respecto a todo este tema de microcirculación? Ahora vamos a pasarnos un poco al otro lado e intentar buscar ese camino intermedio también entre la medicina china y la medicina pura, convencional, y cómo lo podemos abordar, ¿no? Bien, partimos de la base que el sistema cardiovascular, de su 100%, el 74% correspondería a una microcirculación y un 26% a una macrocirculación, es decir, arterias o venas. Lo que nosotros apreciamos a simple vista cuando nos miramos los brazos y vemos estas venas, en realidad solo es el 26% del sistema circulatorio que depende básicamente o en su totalidad del corazón, ¿vale? Pero el otro 74% estaríamos hablando de esta microcirculación, ¿no? Lo que entenderíamos como capilares. Haceros una idea que el contenido en capilares que nuestro organismo tiene, la microcirculación que tiene, sería el equivalente, si lo estiráramos sobre plano, el equivalente a un campo de fútbol entero, ¿vale? O sea, es algo inmenso, la red de microcirculación que tenemos en el organismo. ¿Pero qué es la microcirculación entonces? La microcirculación es una parte de enorme importancia funcional en el sistema vascular humano. Es decir, esta microcirculación es la responsable de suministrar oxígeno, nutrientes a las células del organismo, constituyendo así una parte importante de la vía de transporte para eliminar los productos y metabólicos finales. Es decir, la microcirculación es la responsable de que lleguen los nutrientes, es decir, las vitaminas, minerales y oligoelementos a las células, que llegue el oxígeno a las células y fruto de esta comunión de nutrientes y oxígeno se produce lo que se conoce como un ATP, esta energía que necesitamos para que nuestro organismo funcione, y de esta combustión celular se da unos desechos, unas cenizas. La microcirculación también es responsable de eliminar estos desechos, ¿no? Esta foto que veis aquí sería una cabeza desde lo que se conoce como una macrocirculación, es decir, una circulación mayor, ese 26% que hablábamos antes del sistema vascular dependiente del corazón. Pero, fijaros, a nivel microvascular lo que es una cabeza, ¿vale? Pensad
ahora entenderéis un poquito la diferencia y cómo funciona la microcirculación, porque os lo explicaré, porque es de vital importancia, ¿no? Pero ya habéis visto lo que es una cabeza vista desde, o sea, grandes rasgos, ¿vale? Desde lo que supuestamente conocemos nosotros, ese 26%, y vista desde un 74%, ¿no? Algo increíblemente grande, inmenso. Un ejemplo claro que podéis ver aquí de lo que es microcirculación y lo que es macrocirculación. Aquí estáis viendo una foto en la que se ven unas venas y unas arterias. En realidad es una prueba de lo más normal del mundo. Es un corazón, esto que estáis viendo, mediante una prueba que se llama angiografía, ¿no? Mayor a 500 micrómetros. Esto es lo que vería un cardiólogo cuando se hace esta prueba de decir, tengo un dolor en el pecho, te hacen esta prueba y te miran esto. Pero yo lo veo todo normal, ¿vale? No veo ninguna obstrucción, lo veo todo bien, pero quiero que os deis cuenta lo que es en realidad un corazón, o sea, la parte vascular de un corazón, que es esta, ¿vale? Esto solo se puede hacer con una persona muerta, esto es un plastinado. Estos son todos los capilares que constituyen un corazón. Evidentemente, por todos y cada uno de estos capilares pasa sangre. Si esta sangre se ve obstruida de alguna forma, el corazón empieza a fallar. Fijaros la diferencia de apreciar una alteración de salud desde una angiografía a la realidad de los hechos, que son ese 74% que no se observa desde la medicina convencional. Y ahora entenderéis por qué, ¿no? Desde la medicina convencional dicen que de las 45.000 enfermedades que están catalogadas, la mayoría de ellas se asocia a una microcirculación perturbada. Algo de lo que estoy hablando desde hace un rato, que es fruto y causa de fibromialgia. Ya en el 2016, la American Heart Association, es una de las organizaciones más importantes del mundo en temas de enfermedades vasculares, afirmó que los pequeños vasos sanguíneos son grandes problemas de salud, ¿no? y que como tal, estos problemas pueden ser causa de hipertensión, diabetes, apoplejía, fibromialgia, ellos mismos lo reconocen, infarto de miocardio, demencias y otras enfermedades cerebrales, ¿no? Infinidad. Ya estamos hablando, como os decía antes, ¿no? Ellos mismos reconocen que la mayoría o una parte muy importante de los problemas de salud se deben a estos terrenos microvasculares. Pero un premio Nobel de Medicina, Luis Ignarro, en 1998 descubrió que los mecanismos de funcionamiento del sistema vascular e incluso la parte microvascular, ¿no? Y él afirmó que la única forma de poder tratar los problemas microvasculares es con terapias magnéticas pulsantes, ¿vale? Porque no se conoce ningún tratamiento que sea capaz de estimular de manera eficaz este tipo de trastornos microcirculatorios, si no es mediante, por ejemplo, la medicina china, aumentando un poco el yang con hipertermia, ¿no? Pero nunca de una forma efectiva, ¿no? Y ahí es donde surge un poco un concepto en el cual yo trabajo desde hace ya casi 2 años, que es el estímulo de la microcirculación con aparatología médica de clase 2A, ¿vale? ¿Qué es lo que hace este tipo de aparatología, ¿no? Mejora la vasomoción, es decir, este movimiento responsable de que los nutrientes lleguen a los capilares, mediante la mejora de la circulación y distribución de sangre, mejora de los estados de los microvasos, mejora a nivel del sistema linfático, incide sobre el espacio intersticial, es decir, sobre la actividad mitocondrial, sobre ATP, esta energía celular, la producción de proteínas, la eliminación de residuos metabólicos, relaja el sistema autónomo, relaja la musculatura, es decir, estamos hablando de que es un equipo que lo que hace es estimular estas bombas auxiliares responsables de que la sangre llegue de manera independiente al corazón a las células, ¿vale? Esta vasomoción se atrofia por estrés, por mala alimentación, por sedentarismo, ¿vale? Entonces, este equipo lo que hace es restablecer este movimiento autónomo, independiente del corazón, mediante estímulos de este tipo, ¿vale? A ver, no pasa. Bien, aquí vamos a ver algo bastante escabroso, pero que es un ejemplo claro de lo que es un problema de microcirculación alterada y una solución
a través de esta aparatología que trata problemas, por ejemplo, como veremos dentro de un momento, de fibromialgia. Esto es una úlcera de pie diabético, ¿vale? Un trastorno por un cuadro de microcirculación alterada. Podemos ver a la izquierda el antes, ¿vale? Antes de ser tratado con aparatología médica que estimula la microcirculación a través viscovascular, y después de 8 semanas la diferencia, ¿no? Ya os podéis imaginar el potencial de un equipo así en términos de microcirculación. Pero aquí veréis un caso mucho más, un caso verídico de fibromialgia tratada desde el estímulo de la microcirculación, para que veáis de la importancia de lo que ya decía entonces la medicina china sobre el vacío de Jing-Mai y la microcirculación, ¿vale? Esto es una señora que se utiliza este tipo de aparatología hasta el punto de que incluso, porque este tipo de aparatología también se puede usar tanto en consulta como en domicilios. Hola, Cinta. Muchas gracias por atenderme. Cuéntanos cómo es tu experiencia BEMER, cómo ha sido. Bueno, yo probé Bemer en el mes de agosto con Daniel y decidí hacerlo durante 10 días seguidos porque era lo que me parecía que iba a ser más parecido a lo que luego sería si la terminaba teniendo en casa. En esos 10 días ya noté mejorías. Yo tengo fibromialgia diagnosticada desde hace unos 12 años. Con niveles de dolor bastante intensos e incapacitantes y episodios de mucho cansancio, de agotamiento. Los primeros efectos que noté fueron a nivel de cervicales, que siempre ya tenía cervicalgia antes de tener diagnóstico de fibromialgia, y esos fueron los primeros en desaparecer. Así que en el mes de septiembre decidí comprar Bemer y desde octubre la tengo en casa. Y me la pongo cada día, por la mañana y por la noche. Los dolores han mejorado muchísimo, no desaparecen del todo, pero tengo mejor calidad de vida. Es decir, mi cervicalgia no existe, mis dolores de lumbares prácticamente tampoco, y el día que aparecen me la pongo 1 o 2 días y al tercero ya no está. Caderas igual, rodillas igual, pero todavía así no dejo de ponérmela. También es cierto que he tenido bastante más vitalidad, diría yo. O sea, que he sido capaz de hacer cosas que hacía años que ya no hacía. Cosas que la gente normal hace cada día, pero que yo ya había dejado de hacer. Y a partir de enero incluso pude montar 2 despachos nuevos, uno en casa y otro en otra ciudad, y ponerlos en marcha, con todo lo que esto conlleva. Muy bien, Eso no lo hubiera podido hacer en otro momento de ninguna de las maneras. muy bien. Así que evidentemente reconozco que ha sido gracias al uso de Bemer, sigo usándola cada día y evidentemente que la recomendaría. Muy bien. Muchas gracias, Cinta. A vosotros. Es importante que tomemos conciencia de que a través de la microcirculación también se metabolizan los tratamientos. Es decir, la suplementación que podamos tomar o la medicación que podamos hacer hace que sea mucho más efectiva porque mediante el estímulo de esta musculatura que recurren los capilares hace que esta medicación llegue a diana con mucha más efectividad, haciendo así que aparte de ser más efectiva, pudiendo bajar la dosis, ¿vale? O incluso eliminarla. Esto era importante que lo supieras, ¿no? Pero también es importante que conozcamos un poco la causa emocional que puede ser detonante de un proceso de fibromialgia. Y ahí entraríamos un poco en el terreno de este doctor Hammer, ¿no? Este médico oncólogo, ¿no? Que decía que toda enfermedad es una solución biológica a un conflicto emocional inconsciente, no resuelto. Descubrir, comprender y hacer consciente el código secreto del síntoma detiene la enfermedad hasta su total remisión, es decir, encontrar esa causa. Él era partidario como oncólogo, por una mala experiencia que tuvo, la pérdida de su hijo,
después de mucha investigación, descubrió una correlación entre los procesos oncológicos y las emociones. Había elementos en común entre los procesos oncológicos, similitudes. De alguna forma, cuando descodificamos un terreno de fibromialgia, y si desgranamos la palabra fibromialgia, fibra sería vínculos familiares, mio sería músculo y algia sería dolor, ¿no? Básicamente estamos hablando de que se encuentran a un doble compromiso familiar, ¿no? Deben ser fieles a la familia y esta a su vez le molesta, ¿no? Voy hacia la persona que quiero, pero al mismo tiempo es mi verdugo, ¿no? Me voy hacia mí mismo y no me doy derecho, ¿no? De alguna forma se olvidan a sí mismas, ¿no? O sea, son como pierden la autoestima y se vuelcan con los demás, ¿no? Entonces, a través de este dolor, de alguna forma intentan hacerse ver, ¿no? El cuerpo se resiste a estar en ese terreno que realmente elimina, neutraliza su existencia en la Tierra, ¿no? Y ahora ya entramos un poco en el concepto de tratamiento, de tratamiento muy, muy, muy interesante, por no decir imprescindible a la hora de ya no solo en fibromialgia, sino incluso como algo imprescindible, ¿no? O sea, básico para las personas, ¿no? Que son los omega, ¿no? Pero lo vamos a centrar básicamente en el terreno de fibromialgia. Para eso antes conoceremos a grandes rasgos un poco lo que son las grasas, ¿no? ¿Qué son? ¿No? Aportan al organismo básicamente energía y son esenciales para el correcto funcionamiento del mismo. Aportan 9 kilocalorías por gramo. Un consumo en exceso puede provocar pues que haya un tejido graso adiposo. El colesterol forma parte de las membranas celulares, ¿no? Es decir, también las grasas son imprescindibles a la hora de que se formen las células, ¿no? También ayudan en el transporte de las vitaminas, es decir, tampoco dejar de comer grasas es contraproducente para la salud, sino es encontrar ese equilibrio, ¿no? Y el aporte de ácidos grasos esenciales es imprescindible para nuestro cuerpo porque no lo pueden metabolizar, no lo fabrica el propio organismo, ¿no? Por sí solo las grasas también hacen más agradable el consumo de los alimentos. ¿Quién no ha hecho un redondo relleno con tocino, ¿no? Siempre lo hace más meloso, ¿no? Se utiliza en alimentación, ¿no? ¿Qué tipos de grasas hay? Las saturadas, ¿no? De origen animal, salvo el aceite de coco y de palma, ¿no? Que se utiliza sobre todo para muchos tipos de bollería y pastelería, ¿no? Este tipo de grasas aumentan el colesterol malo, ¿no? El colesterol LDL, ¿no? Con el riesgo del trombo, que ya conocemos todos, ¿no? Después están los monoinsaturados, ácidos grasos monoinsaturados, ¿no? Que están presentes en el aceite de oliva y disminuyen el colesterol total y el LDL, ¿no? El anterior, las grasas saturadas. Estos están recomendados, ¿no? Los podemos encontrar en aceitunas, frutos secos, aguacate, aceite de soja. ¿Qué más? Ácidos grasos trans, ¿vale? Proceden de la leche, de la grasa de la leche y de la carne de los rumiantes, ¿no? Elevan el colesterol LDL y se acumulan en tejidos cardíacos, ¿no? Surgen en la transformación de los aceites en grasas sólidas. Por ejemplo, pues cuando sobreescalfas por decirte algo, mantecas, ¿no? Algo así, ¿no? Pues este tipo de grasas, cuando las calientas, pues se pueden convertir en ácidos grasos trans, ¿no? Y son exageradamente perjudiciales para la salud, que pueden ser desde las margarinas, las patatas chips, los aperitivos, la bollería, todo esto son fuentes de ácidos grasos trans. Otro tipo de ácidos grasos esenciales son los poliinsaturados, ¿no? Estos ácidos grasos poliinsaturados son nutrientes que el organismo no puede sintetizar, es decir, no los puede fabricar por sí mismo y que deben ser aportados a través de la alimentación. Sobre todo provienen de las plantas y de los pescados grasos, ¿no? Están presentes en las paredes celulares y vinculadas a la inflamación. ¿Qué tipos hay? Pues estamos hablando del omega 3 y del omega 6. Acción terapéutica de los ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Intervienen en el mantenimiento de las membranas de las células, de las membranas celulares de los tejidos, como la piel, la retina, el cerebro, los vasos sanguíneos, el sistema nervioso.
modulador del sistema inmunitario. Fijaros de la importancia de los poliinsaturados, ¿no? Hablaremos, lo desgranaremos dentro de un momentito. Son responsables de la inflamación, de la salud cardiovascular, de los problemas oculares, es regulador hormonal y sobre todo es imprescindible para la gestación y el desarrollo infantil. ¿Qué puede pasar si estamos carentes de este tipo de ácidos grasos esenciales? Pues podemos tener hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, problemas de memoria, cambios de humor, problemas de piel, sequedad de boca y garganta, mayor dolor menstrual y alteraciones hormonales, alergias, dolor articular, desarrollo embrionario deficiente. Entonces, y eso tenemos que aportarlo desde fuera. Por lo tanto, esas personas que no toman ningún tipo de ácidos grasos esenciales poliinsaturados, pues imaginaros, muchas veces están dando pastillas para este tipo de alteración, pero igual no le preguntan si tienen una alimentación equilibrada en estos temas de ácidos grasos esenciales. DHAs y tipos, ¿no? Hablábamos antes estábamos hablando de los ácidos grasos poliinsaturados, pero ahora vamos un poco a desgranarlos, ¿no? ¿Qué tipos hay? ¿No? Está el ácido alfa-linolénico, ¿no? Es un ácido graso esencial que no puede producirlo nuestro cuerpo, por lo tanto tenemos que proporcionarlo desde fuera. Por otro lado tenemos el EPA y el DHA, del que hablaremos dentro de un momentito, más largo entendido relacionado con el vellón, que su fuente puede ser tanto de los pescados, por ejemplo, sardinas, anchoas, caballa, atún, salmón, anguilas, pero también, y cada vez hablaremos más, y de hecho aquí vamos a desarrollar esta segunda opción, se pueden obtener a partir de algas, microalgas, ¿vale? Hablábamos antes de la función de los poliinsaturados y el EPA y el DHA contribuyen a la función normal del corazón, ¿no? 250 miligramos por día, ¿no? A una mejora de la función cerebral, también la misma dosis, a una mejora de la visión, la misma dosis también, también para el desarrollo normal del cerebro y en terrenos de embarazo. Aquí la dosis baja un pelín, ¿no? Estamos hablando de dosis recomendadas. Y como os decía, vamos a desarrollar un poco más la parte del omega, pero más de origen vegetal, ¿no? En este caso estamos hablando de una microalga que produce este DHA de manera natural, ¿no? Es un DHA que se refina garantizando así la alta calidad, pureza y sostenibilidad del aceite. No contiene microplásticos, ¿vale? Es un ácido graso poliinsaturado de la familia de los omega 3. Y los tres ácidos grasos omega 3 principales son el ácido alfa-linolénico, el ALA, el EPA, ¿vale? Y el DHA. Bien, a nivel de protocolos, y ahora ya vamos a desarrollar la fórmula Bellón, esta es una cuando me preguntaban al principio de por qué Bellón, porque realmente cuando estamos hablando del Bellón Omega, esta fórmula que desarrolla un laboratorio del cual hablaremos dentro de un momentito, pues ha hecho a través de esta sinergia algo más que un aporte de un omega, ¿no? Que un DHA. Y lo entenderéis mucho más en el desarrollo de la fórmula que yo os pongo aquí abajo así, pero que no la voy a leer, ¿vale? Sino que directamente voy a desarrollarla. Para que os hagáis una idea del potencial en el terreno de fibromialgia que puede ser este Bellón Omega, ¿no? Esta fórmula, este tratamiento que va a mejorar pues casi todos los terrenos de salud que tiene un problema de fibromialgia, ¿no? Cuando hablamos de este microalga que decía hace un momentito, pues podemos decir que interviene en el mantenimiento de las membranas celulares, piel, retina, cerebro, vasos sanguíneos, ¿vale? Hemos hablado antes de que trastornos de la sintomatología o cuadros que se constituían en los problemas de salud de fibromialgia, pues incluía, pues eso, ¿no? Problemas de piel, problemas de vasos sanguíneos, de tejido circulatorio, ¿no? A nivel del sistema nervioso, habíamos hablado de neuralgias, por lo tanto, tiene acción neuroprotectora, es moduladora del sistema inmunitario,
¿vale? El DHA y el EPA, y como tal moduladora de inflamación, psoriasis, artritis reumatoide, fibromialgia, salud cardiovascular. Pensemos que las personas con fibromialgia pueden desarrollar dolores en el pecho, taquicardias, por lo tanto protege a nivel cardiovascular, problemas oculares. Son personas, el hígado controla la vista y básicamente una persona con fibromialgia tiene un trastorno hepático sí o sí. Por lo tanto, un DHA y EPA que protege la salud ocular, pues se convierte en imprescindible, ¿no? Regulador del sistema hormonal, pensad que como tal las personas con fibromialgia también tienen trastornos hormonales. Otra del contenido de la fórmula Beyond Omega, estaríamos hablando de la alga Rain Blood, rica en astaxantina, que mejora el flujo sanguíneo y distribuye la presión arterial, aumenta el colesterol HDL, es decir, el bueno, y disminuye los triglicéridos. Fijaros que dentro de la misma fórmula tiene la astaxantina que mejora también flujo circulatorio, presión arterial, ¿vale? Y todo este efecto en cadena, ¿no? Hay más de 17 estudios donde desarrollan pues, que mejora la salud del cerebro y que mejora el deterioro cognitivo en personas con problemas, por ejemplo, de demencia o Alzheimer, ¿no? Tiene efecto antioxidante y antiinflamatorio. Fijaros, vamos otra vez a lo mismo. Acción inmunitaria. Hablábamos en otras conferencias de sinergia. Dos sustancias que son de acción parecida, pero que se complementan entre sí en diferentes frecuencias. Hará que la fórmula sea mucho más eficaz. Alga Rain Blood con la chisandra hace que la fórmula antiinflamatoria, por ejemplo, en este caso, sea mucho más eficaz. Mejora la resistencia y el rendimiento físico, es decir, recuperan energía a través de la astaxantina. El extracto de corteza de arroz también presente en Beyond Omega, ¿no? Adecuado para el tránsito intestinal. Pensemos que una persona con fibromialgia tiene tendencia a no cambiar de hábitos habitualmente y un estreñimiento es una resistencia a deshacerse de los malos hábitos. Por lo tanto, el extracto de corteza de arroz que regula el tránsito intestinal ayudará también a estas personas en este terreno también comprometido, porque son personas con mucha sequedad interna, y eso es muy típico también en el estreñimiento. Regula el peso y el apetito. Es rico en hierro y en magnesio. Son personas que pueden llegar a sufrir sí o sí, casi siempre, problemas de anemia o vacío de sangre. Contiene gamma orizanol, ¿vale? Que lo que ayuda es a aumentar la testosterona, que ya sabemos que está presente tanto en hombres como mujeres, pero que está relacionado con la fuerza y resistencia. Reduce el riesgo de obesidad porque actúa sobre el metabolismo y disminuye la inflamación. Pensemos que la obesidad es un terreno inflamatorio, como decíamos en alguna conferencia anterior. Regula también, fijaros, extracto de arroz, salud cardiovascular otra vez por otra vía. Sinergia de nuevo. Regula los ácidos gástricos, por lo tanto, mejora la función digestiva, que también es muy típico que estas personas con fibromialgia lo padezcan. Tenemos vitamina K2, ¿no? Esencial para fijar el calcio. Acordaros que en fibromialgia también se puede constituir en paralelo osteopenia u osteoporosis. También, por lo tanto, también mejorará el tema, en el caso que no haya llegado a grados muy severos de osteoporosis, la artrosis, ¿no? Junto con la vitamina D, es responsable para la formación de los huesos. Activa la osteocalcina, proteína que promueve la acumulación de mineral en el hueso. O sea, que estamos hablando de que el Beyond Omega en su fórmula mejora la fijación del calcio y regula los procesos de osteoporosis y osteopenia. Fijaros el potencial de la misma fórmula. Por eso os decía que esto no es solo un omega, esto es mucho más, de ahí Beyond, ¿no? La traducción, ¿no? Mucho más que un omega. A veces, cuando lo recomiendo, dicen, ostras, es que es un poco caro el producto, pero es que es el equivalente a tomarse 3, 4, 5, 6 productos diferentes y todas en comunión, ¿vale? Contiene vitamina D3, ¿no? Que aumenta la esperanza de vida en mujeres, reduce el riesgo de fractura, estimula la absorción intestinal, que eso es muy importante, no solo es lo que comemos, sino lo que asimilamos. Tiene acción inmunitaria, esta ya es la tercera vez que escuchamos en la misma fórmula por diferentes sustancias que regula el sistema inmunitario. Es antidegenerativo, previene y trata la salud mental, actúa en temas de obesidad, ya es la segunda vez que sale este tema en la misma fórmula, ¿no? Actúa sobre la diabetes e hipertensión, en este caso podríamos hablar más en un terreno de
de diabetes tipo 2 más que de tipo 1, ¿no? La de obesidad, la que está ligada a obesidad, vitamina D3, también está ligada a los problemas del sueño. Pensemos que las personas con fibromialgia, casi todas, hablan de que les cuesta mucho dormir, porque se llevan a la cama los problemas del día, ¿no? Otro elemento que está presente en el vellón es el extracto de tomate, antioxidante y antiinflamatorio, devuelto otra vez a lo mismo. Mejora la salud cardiovascular a través de mejorando la hipertensión, regulando el colesterol malo, ¿no? Por lo tanto, protege contra la aterosclerosis, ¿vale? La acumulación de ateroma, el endurecimiento de las paredes, de las venas y las arterias. Actúa sobre la posmenopausia, ¿no? Sobre los problemas cardiovasculares, osteoporosis y en los que se constituye un colesterol elevado. Actúa sobre la piel también, ¿no? En terrenos inflamatorios de tipo eritema, ¿no? Rojeces, e incluso por luz ultravioleta, ¿no? También tiene coenzima Q10. Vais viendo la cantidad de sustancias que tiene esta fórmula y de lo imprescindible que se convierte utilizarla, ya no solo en terreno de fibromialgia, sino en un terreno normal de la salud, ¿no? Antienvejecimiento, salud cardiovascular, otra vez, hipertensión arterial, otra vez, tratamientos oncológicos, ¿vale? Ya estamos hablando de palabras mayores, y enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, enfermedad de Huntington. Hemos visto que en diferentes sustancias que contiene la avellana omega actúa sobre trastornos cognitivos. La coenzima Q10 no es menos aquí porque actúa en diabetes, control de peso, distrofia muscular, trastornos de inmunodeficiencia, otra vez, ¿vale? Extracto de arándano azul, mejora los problemas circulatorios, mejora la permeabilidad capilar, aumentando la resistencia de arterias y venas, hipoglucemiante, regenerador del tejido vascular de la retina y propiedades antisépticas y de rápida cicatrización. Pensad que el arándano azul actúa sobre arterias y venas y, de alguna forma, a muy pequeña escala, sobre la microcirculación. Flor de talletes, antioxidante, hepatoprotectora. Hemos hablado de que en la fibromialgia se constituye un trastorno hepático. El origen sí o sí, casi siempre hay un hígado estancado, bloqueado. En la fórmula Bellón Omega tenemos un hepatoprotector. Analgésica, la flor de talletes es calmante y antibacteriana. Muchas veces cuando hay un trastorno inmunitario aparecen infinidad de patógenos. Pues tenemos también en esta fórmula un antibiótico. Un antibiótico solo trata a nivel de bacteria, pues actuaría de manera similar a un antibiótico. Extracto de aceite de sésamo, que mejora la salud en general de la piel, reduce el dolor. Otra vez colesterol LDL, regula el sistema inmunitario, reduce los radicales libres, es depurativo, regulador de función intestinal por segunda vez, mejora la memoria, actividad mental, para la menopausia, para la ansiedad, el estrés. Todos estos síntomas los hemos visto, según la Universidad de Navarra, en personas con fibromialgia. Solo con un producto, lo estamos tratando, solo con uno. Extracto de raíz de jengibre, para el mareo y las náuseas, para mejorar la flora intestinal. Otra vez, acción antibacteriana, sinergia, circulatorio, antioxidante, antiinflamatorio, otra vez, para reducir el dolor y mejorar la movilidad. Actividad muscular. Son personas que la fibromialgia, que hay un dolor muscular. Decía que fibromialgia, está ligado a músculos, ¿no? Entonces, en este caso, el extracto de raíz de jengibre actúa sobre los músculos porque es rico en calcio, magnesio y fósforo. Y ya sabemos, por ejemplo, que el magnesio y el fósforo es un antiespasmódico, ¿no? Es como un aceite, como un lubricante a nivel muscular y relajante emocional, ¿no? ¿En qué dosis se tomaría las Bellón Omega? 3 cápsulas al día, con las comidas y con un poco de agua sin ácido carbónico. Es decir, no se tendría que tomar con una Coca-Cola, para que me entendáis, ¿no? En el caso de las Bellón Omega, para esas personas que tomen algún tipo de Sintrón o algo parecido a aspirina, puede haber algún tipo de interacción. No a peor, sino que puede hacer que la sangre se fluidifique mucho más. Por lo tanto, si le hacen el control de Sintrón, puede haber variaciones. Bien, complementarios de fibromialgia. Hemos hablado de que hay infinidad de sintomatologías, por lo tanto voy a hacer un repaso por encima de lo que puede ser muy interesante, ¿no? Dentro de la gama, del abanico de remedios que tiene este laboratorio,
que fabrica el vellón omega, pues hay una serie de remedios que pueden ser coadyuvantes perfectos para un terreno de fibromialgia, ¿no? En este caso estamos hablando de una tríada que se llama PAC-ABC, que se compone de un antioxidante que actúa sobre las defensas del cuerpo y protege las células de radicales libres. El PAC Balancing, que actúa sobre el equilibrio ácido-base y el metabolismo energético, ¿no? Está claro que una persona con fibromialgia el pH lo tiene alterado porque es un terreno ácido, sí o sí, por muchas razones, por un efecto en cadena, ¿vale? Por lo tanto, va a actuar de manera positiva esta fórmula ABC y el cleansing, que apoya sobre una actividad intestinal saludable porque es rica en probióticos y en prebióticos, ¿vale? Esta os puedo decir el cleansing que actúa desde estómago, intestino delgado e intestino grueso, ¿vale? Os lo digo por experiencia terapéutica en consulta. Pero es una tríada muy interesante que puede trabajar perfectamente en sinergia con vellón omega. Por otro lado, hemos dicho que las personas con fibromialgia tienen una alteración de hígado sí o sí. Por lo que una depuración hepática se convierte al principio en indispensable. La fórmula Digest lo que va a hacer va a ser eso, ¿no? Actuar desintoxicando el mecanismo hígado-vesícula, ¿no? Aportando incluso enzimas que van a ayudar a metabolizar pues, proteínas, lípidos e hidratos de carbono, ¿vale? O sea, va a hacer que ya desde el primer día tengamos una mejor digestión y asimilemos mucho mejor lo que comemos, ¿vale? Esto tomaremos 3 cápsulas al día. Evidentemente, llega un momento, si me preguntáis por privado al final, puedo pormenorizar un poco más, pero ya voy un poco más a saco. A nivel de dolores, hay una fórmula dentro de este laboratorio que puede ser perfectamente adecuada en sinergia, que está orientada a todo lo que son problemas locomotores, es decir, extremidades, dolores musculares, articulaciones, por su fórmula. Es muy compleja, no la voy a desarrollar, pero estaría indicado en todo tipo de dolor. Por ejemplo, una de sus principales ingredientes es la cúrcuma, ¿no? Fitosomada. Esto tomaríamos de 3 a 6 cápsulas diarias, ¿no? Valorar también el concepto del anticoagulante, ¿no? Porque la cúrcuma fluidifica también la sangre. Y a nivel emocional, para dejarse de preocupar, las CAPS Moodoo, estamos hablando de una sinergia que su lema es abajo las preocupaciones, don't worry, be happy, ¿no? Es perfectamente la herramienta para desconectar de los problemas de nuestro día a día, es decir, hacer de nuestra vida una balsa de aceite. No estamos hablando tanto de tema de ansiedad como de preocupaciones, ¿vale? De no hacer un mundo de lo pequeño, ¿no? Y más cosas que podríamos desarrollar, pero que no vienen al caso. Y en todo caso, ahora lo que valdría la pena es pasar un poco por encima o hablaros así a grandes rasgos de por qué este tipo de laboratorio con estas propiedades tan especiales, ¿no? Por una sencilla razón, ¿no? Por ejemplo, porque de alguna forma trabajar con un vellón omega simplifica muchísimo una acción terapéutica en un terreno muy concreto, como puede ser que hablamos hoy, o incluso en el terreno de la prevención, ¿no? Y este laboratorio en concreto, Ringana, actúa, como habéis visto, desde una misma fórmula, de una manera muy eficaz, partiendo desde los paradigmas, desde los pilares de la medicina ayurvédica, medicina china y fitoterapia europea. Cada día más las personas se quieren cuidar, pero a su vez toman conciencia de que aparte de cuidarnos a nosotros mismos, tenemos que cuidar el medio ambiente. Este laboratorio, y por eso os decía de creer tanto en la persona que nos ayuda en nuestro problema de salud, tanto en el tratamiento. Si sabemos además que es un tratamiento que, aparte de hacernos bien, no es a costa del planeta, porque respeta todos y cada uno de las necesidades del propio planeta, pues eso hace que lo tomemos con mucha más motivación e ilusión. Por muchas razones. De alguna forma, cuando yo trabajo con Ringana, que yo lo conozco en una de mis conferencias precisamente sobre fibromialgia, y es a raíz de que yo necesitaba un tratamiento que no tuviera ningún tipo de conservantes para un problema de cáncer, ¿vale? Entonces me hablaron de este laboratorio. Es este laboratorio en el que de alguna forma su visión es
permitir que a todas las personas una buena vida en un mundo mejor y más saludable. ¿Vale? Estamos hablando de una empresa que está en Austria, que su pilar es la frescura, el So Fresh. ¿Podéis cortar ese micro, por favor? Y que a su vez trabaja con el concepto también comercial de So Free, es decir, ayuda también a las personas a realizarse profesionalmente. Y eso, por ejemplo, en temas de fibromialgia, donde hay una frustración que muchas veces se ven limitadas profesionalmente porque están vinculadas a otra persona y ligadas por el tema económico, pues con mucha más razón, cuando ves que un laboratorio no solo promueve un remedio eficaz, sino que también promueve ayudar a las personas en su terreno personal, profesional, pues imaginaros con qué pasión puede uno llegar a hablar de recomendar un producto de esta envergadura. ¿De qué estaríamos hablando? De este concepto único de frescor, un concepto único que de alguna forma se puede decir que es 100% fresco, es decir, que los productos serían de alguna forma equiparables a tomar algo o una planta que está acabada de recolectar. Imaginaros, pues, ¿qué os puedo decir yo, no? De tomarse un zumo de naranja recién exprimido a un zumo de naranja de Brig, ¿no? Porque son materias frescas, o sea, materias primas recién cosechadas, porque van directamente del laboratorio al paciente o al cliente, porque por otro lado esta fórmula son sustancias 100% activas, es decir, pues que de alguna forma no tienen ni sustancias añadidas, no tienen aromas, no tienen conservantes. Eso se convierte a su vez en un pro y en un contra, entre comillas, porque el hecho de que no tenga conservantes hace que sea mucho más efectiva. Y por otro lado hace que la durabilidad del producto no sea 2 años y medio, sino que tenga una durabilidad, por ejemplo, de 6 meses, ¿vale? Que se acaba mucho antes, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta como algo muy positivo, ¿no? Que es una empresa que también trabaja con mucha coherencia en el sentido pues, que respeta en su cadena de producción el medio ambiente hasta el punto de que utilizan energías renovables, y eso es muy importante porque los envases se reciclan, porque por ejemplo, las cintas que utilizan pues, son de origen natural, es decir, que no son tintas sintéticas, ¿no? Que de alguna forma todo lo hacen de una manera muy, muy respetuosa hacia tanto la salud como el medio ambiente. Y después, ¿qué decir del 100% ético, no? Pues que no experimentan con animales, que es de perfil vegano, ¿vale? Todos los productos, y eso también es un gran qué. Que colaboran con centros sociales, y eso también es muy importante. Que no hacen diferencias entre hombres y mujeres. Entonces, dentro del laboratorio, pues trabajan diferentes gamas, por ejemplo, a nivel de nutricosmética, facial, corporal, a nivel de cabello también. Por otro lado, pues como os decía hace un momentito, estaban también los packs, que ya os los he desarrollado hace un momentito. Esto también ya lo conocéis, ¿vale? Las fórmulas, la gama Beyond, que son 2 productos, pero que es de un potencial increíble. Después tienen una gama de bebidas, una que es para como una inyección de energía, ¿vale? Sin ponerte como si te hubieras chutado de algo, sino que te da esa chispa que necesitas para emprender el día con energía, ¿no? Otro que de alguna forma ayuda a drenar, y una tercera que sería el Easy. El DEA sería, el segundo sería a fin de tratamiento de obesidad, ¿vale? Incluso celulitis. Y el tercero, el Easy, que sería más para relajarse, ¿no? Que también puede ser en casos de fibromialgia interesante. A nivel deportivo también trabaja. Por ejemplo, hay personas que por un tema de salud, de postración, pues ha perdido masa muscular, pues hay una serie de productos, por ejemplo, el Protein, que sería el cuarto de los que tenemos ahí, que aumenta la masa muscular tanto en deporte como en personas que han padecido algún tipo de alteración. En temas de dolores está el Sports Go, que cuando hay dolores pues es un gel que se aplica a nivel tópico y, por ejemplo, puede ser interesante en temas de fibromialgia también.
¿vale? En personas que están muy cansadas, el boost también puede ser ese aporte a través de minerales de energía, y esas personas pues, que necesitan un empuje rápido de energía pueden actuar con el push. Pero todo esto ya sería más hablarlo de manera pormenorizado con el paciente en cuestión, ¿no? Si fuera el caso. También a nivel de suplementación y alimentación tenemos un plato equilibrado, el Complete, un plato vegano que se puede utilizar tanto aislado como en sinergia con una crema, que de alguna forma lo que hace es nutrir ese plato. O sea, es ese plato, es ese elemento que vamos a ingerir antes que comer mal, ¿vale? Es decir, una persona con un desequilibrio, este suplemento va a hacer que se equilibre nutricionalmente, ¿no? Porque tiene todos y cada uno de los nutrientes que necesitamos, ¿no? A partir de esto y esta infinidad de productos que tiene este laboratorio y que puedo hablar con cierta pasión porque los conozco, lo único que os puedo decir es que todos y cada uno de ellos son importantes para nuestra salud y que si realmente queremos ayudarnos, es decir, queremos tener una salud equilibrada, sin tóxicos y sin intoxicar el medio ambiente, yo creo que la mejor herramienta o el mejor aliado puede ser la gama de este laboratorio, ¿no? Os he puesto esta diapositiva porque, como os decía antes, muchas personas con fibromialgia son muy dependientes de su entorno por una cuestión profesional. Os insto a pedir ayuda profesionalmente. Por ejemplo, a la persona que os haya invitado o a mí mismo para ayudaros, si es que estáis dentro de ese terreno, que de alguna forma, como terapeuta que soy, y eso incluye ayudar profesionalmente también a equilibraros a nivel de ese terreno, os insto a que me lo digáis porque también quizás ahí podemos hacer piña y mejorar ese campo de la salud que se convierte también en indispensable para reinventar el terreno de la fibromialgia. ¿Cómo adquirir la suplementación? Pues como os decía antes, el valor de la simplificación es algo que está muy presente cuando hablamos de la suplementación de este laboratorio. ¿Por qué? Porque se puede adquirir directamente, como cada vez más, en línea a través de una página web y en 2 días lo tienes en casa, ¿no? 2 días de media. ¿Vale? Lo pides a través de página o a través de la persona del terapeuta en cuestión y lo tenéis en casa sin tener que preocuparos de ir a buscarlo. Ahora no existe, ahora sí existe y eso para mí es muy importante cuando ayudo a mis pacientes, ¿no? Y eso me lo da este laboratorio, no tanto otros, ¿no? ¿Cómo? Pues en esa página web que tenéis ahí abajo podéis adquirir cualquiera de la gama de los productos. Si es el caso de la fibromialgia y el tema de hoy, pues el Bellón Omega. Sabéis que siempre pongo una frase al final y hoy pues he encontrado esta que dice: usa el dolor como una piedra en tu camino, no como una zona para acampar. La piedra la puedes apartar, pero no te acostumbres a pararte con ella, ¿no? Sino que apártala y continúa. Si para ello necesitas que te eche una mano, ya sabes que estoy ahí. Y con esto, el fin de la super conferencia, que creo que me he pasado al final casi 14 minutos, no, 14, sí, casi 10 minutos más de lo que había dicho, pero bueno, creo que valía la pena. Si tenéis alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Desactiváis los micros. Perdón, activáis los micros y estoy ahí para lo que me deseéis. Francisco. Hola. Hola, Francisco. ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Venga, la que sea. Con María. Venga. María, ¿no? Venga, vale. Pues mira. María, bienvenida. Quería preguntarte Sí. que lo que has dicho sobre los efectos del edema. Sí. Explicarlo de nuevo un poco, ¿qué edemas surgen? Porque ahí me perdí un poco. Cuando hablamos de edema, es un estancamiento del sistema linfático. Tú sabes que cuando estamos hablando de trastorno de tipo circulatorio
y eso es una forma muy rápida de comprobar si es un problema circulatorio o es un problema linfático. ¿Cómo se descubre rápidamente si tenemos un problema circulatorio, un problema del sistema vascular o un problema del sistema linfático? Cuando hay un edema, ponemos el dedo encima de la carne y queda un hundilón, queda un agujero y tarda un poco en recuperarse. Eso es un estancamiento del sistema linfático y un edema, ¿vale? Es una retención, es una acumulación de linfa, de líquido en la piel. Y cuando hablamos de una alteración a nivel vascular y yo presiono, duele. Eso sería la diferencia entre un problema de sistema linfático y un problema del sistema vascular. Vale, vale. ¿Sí? Y quería preguntarte otra cosa. Lo que has dicho de los efectos que provoca la fibromialgia, dices que estancamiento de la sangre asociado a humedad en Jingmai. ¿Qué es Jingmai? Jingmai es, según la medicina china, microcirculatorio. Problema microcirculatorio. Es decir, es el 74% del sistema vascular, el gran desconocido del sistema vascular, ¿no? Todos pensamos que el sistema vascular es corazón y venas y arterias. Realmente eso solo es un 26%. El gran problema del sistema vascular está en la microcirculación, que es competencia de la vasomoción, este movimiento autónomo que no depende del corazón, ¿vale? Y que es responsable de que lleguen los nutrientes a sangre. Por eso, ese estancamiento microcirculatorio se da por un estrés, por una mala alimentación, por un sedentarismo, y cuando se estanca esa microcirculación, que por norma tenemos entre 3 y 5 vasomociones, este movimiento de ordeño por minuto, cuando se estanca eso, las células no se nutren correctamente y surgen un montón de síntomas ligados a estancamientos microcirculatorios, esos que he enumerado que son infinidad. Jingmai es microcirculación en medicina china. Y has dicho que ya termino, ¿eh? Sí, sí, correcto. Que en la depuración hepática con el DJs, Sí. ¿no? Que en realidad lo que te hace es el hígado y la vesícula te la descongestiona, ¿no? Sí. Para que mejore tu digestión, ¿no? Digestión, sistema muscular, todo. Claro, entonces realmente, o sea, yo tuve un tratamiento de homeopatía hace años. Sí. Y entonces, bueno, era porque tenía unos quistes en los ovarios, pero bueno, independientemente de eso tenía urticaria, pero, ¿sabes? Era pues que me salía sabañón, se me inflamaba, me rascaba o me apoyaba, era un poco también de hemografismo. Entonces me dijo, es para saber tu opinión, él era médico, aunque era homeópata, pero era médico también, que si mi intestino grueso funcionaba bien, mi piel funcionaría bien. O sea, sobre todo la base es que tu intestino grueso funcionara bien, o sea, que va a la causa, vamos, perdón, al origen. Sí, los problemas de piel están ligados a intestino grueso, es decir, de la permeabilidad intestinal. También es cierto que una dermatitis, y estoy de acuerdo en el principio de esta última pregunta que hablabas del hígado, el hígado es responsable de la primera respuesta inmunitaria. Es decir, los primeros que entran en acción por un agente extraño es el hígado. El primero que entra en acción es el hígado. Se conoce como una respuesta TH1. Lo que pasa es que es un sistema, una respuesta inespecífica que de alguna forma no distingue entre buenos y malos, ¿vale? Sería como una quimio. Entonces, es muy típico que cuando hay un eritema, cuando hay una rojez, una alergia, haya un hígado alterado y casi siempre sea en plenitud. Por lo tanto, para corregir un problema de piel no solo habría que tratar hígado, sino también habría que tratar intestino, reforzándolo en su permeabilidad y en su reforestación, un poco esa flora intestinal, que ahí entraría ese PAC-C. ¿Vale? ¿Cómo PAC-C? El cleanser. ¿Sabes el PAC-ABC? El cleanser, ¿no? El cleansing, el PAC-C, es el que actúa repoblando y actuando desde el digestivo medio hasta el bajo. Le podrías combinar con el DJs, podrías tomarte los dos. Es que realmente eso habría que hacerlo 2 veces al año. En primavera y después del verano. ¿Pero cuál? ¿El plan C? PAC-ABC y Digest. Ya te entiendo, 2 veces al año, vale. Gracias, Francisco. Un placer. ¿Alguna preguntita más por ahí? Francisco. Hola. Hola, soy Hola. A ver. Oti, ¿no? Sí, soy Oti. Mira, yo tomo Sintrón. Vale. Entonces, ¿qué me cuentas sobre ello?
Toma Sintrón, pero Sí. ¿qué le cuento sobre ello? ¿De qué? ¿De que te explique algo del Sintrón o que tienes algún problema de salud de qué manera puede interactuar Sí, algún tratamiento tomar que yo haya dicho sobre el Sintrón? exactamente el tratamiento sobre el Sintrón. A ver, tanto el Bellón Omega como el Sí, CapSmooth, por su sí, contenido, puede interactuar sobre el Sintrón. No es que vaya a ser malo, es decir, ¿qué es lo que puede pasar? Tú sabes que cada X tiempo te miran los valores del Sintrón sí, y, constantemente. y pueden subírtelo o bajártelo. ¿Mm? Efectivamente. El tomar un Bellón Omega o el tomar, por ejemplo, un CapSmooth, Sí, por ejemplo, en el CapSmooth una cúrcuma y en el Bellón Omega los omega y estas cosas así, puede hacer que la sangre se fluidifique más. ya. ¿Qué pasaría? Pues que a lo mejor te digan, ¿está usted tomando algo? Porque la sangre la veo más líquida y tendría que ponerle menos Sintrón. Ajá. O sea, que es conveniente comentarlo. Comentarlo. Comentarlo No, yo no al... tiene que ser malo, no tiene que ser malo. Lo único es que cuando vayas a hacerte las pruebas te dirán, están los valores muy cambiados y tengo que reducirte la dosis. Ya. Pero ¿es conveniente que yo se lo comente a mi cardiólogo? Mira, Porque yo... como siempre, el trabajo, de los temas de la salud, lo ideal y lo que yo contemplo como tal es que todos vayamos a una, ¿vale? Ya. Es decir, que todos trabajemos en un sentido que es la salud del paciente. No hay ningún problema en que le digas que estés tomando algún tipo de suplementación alimentaria, Claro, porque esto más es que una nada es al suplementación alimentaria. hematólogo, así se lo tengo que comentar más que Pues sí, o sea, me parece perfecto, Claro, decirle, ¿puedo tomar unos omega? Puedes. sí. Y que diga sí o sí no, posiblemente prefiera mantener el Sintrón antes que los omega, pero que Hombre, igual dice eso también, ¿vale? Puede decir que mi no, pregunta sería el poderme tomar los omegas con el Sintrón, porque vamos exactamente. a ver, en mi caso, a mí me dicen que sí o sí el Sintrón me lo tengo que tomar ya por vida, porque Sí, sabes que sí, correcto. hay, hay otros tratamientos, pero parece ser que el problema que yo tengo, que yo Mm. estoy operada de corazón, tiene que ser el Sintrón como tal. Bueno, o sea, el Bellón Omega, incluso podríamos hablar de otra fórmula que se llama el CAPS Pump, ¿vale? Sí, Que puede ser interesante para salud cardiovascular, pero los omega es indudable. La fórmula Bellón, por esta serie de elementos que he visto, pues se hace interesante en salud cardiovascular, ¿no? Como hemos visto. vale. Francisco, que muchísimas gracias, ¿vale? A ti. Y ya estaremos en contacto. Muchas gracias. Me has aclarado muchísimas cosas. Me alegro mucho que os haya gustado. Gracias, Pues, gracias. si os parece que son las 8:30, que lo dejemos aquí. Si hay cualquier duda, como tenéis mi número, que ha salido en diferentes sitios y en las diferentes publicaciones, podéis contactar contactar conmigo y con mucho gusto os atiendo. ¿Os parece bien Ok, así? muchas gracias. Muchísimas gracias a todos Gracias. por asistir y a todos. Gracias, Francisco. Y Muchas Bye, Ha estado bye. gracias, muy genial. Ha estado Muchas interesante. genial. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. descanséis. Gracias. Gracias, Francisco. Gracias, Gracias. Francisco. Chao.